Bienvenido al podcast de la Iglesia Manantial de Vida. Oramos que el mensaje de hoy sea de bendición e inspiración para tu vida. Cuando llegamos a Cristo, somos una roca bruta. Una roca que necesita ser martillada, golpeada, zarandeada, rayada. ¿Conocen el caolín ustedes, la roca de caolín? Es la arcilla. Es de donde saca la arcilla para hacer la cerámica. Así llegamos a Cristo. Y así Cristo comienza en nosotros ese proceso de transformación. Ese proceso que duele, ese proceso que cuesta, ese proceso que nos impide muchas veces. Y como decía la narración, grité, lloré, hice todo para que me dejara y sin embargo Él no me dejó. Amén. Saben que es necesario que yo cumpla ese proceso. Si vamos a la palabra de Dios, en la Biblia, el pueblo de Israel sufrió un proceso. Amén. Sufrió el proceso de la sacada de la esclavitud y lo vivió en el desierto. Y hay algo que a mí me impacta mucho de esa historia, porque es verídica, y es que ese pueblo que salió de Egipto no tomó la promesa de Dios. Entonces yo puse a pensar, ¿por qué el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no se hizo de la promesa que Dios le dijo que le iba a llevar a la tierra prometida, a tierra que fluía leche y miel? Y uno a veces meditando, y ahí quiero llevarlo a otro pasaje que habla mucho de eso y que nos va a dar a entender por qué. Segunda de Pedro 3:9, le voy a leer la nueva versión como quiera o la otra, lo mismo. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cuando Dios nos formó a nosotros, Él ya tiene un diseño de mi vida, de tu vida. Él ya tiene un diseño de lo que vamos a hacer. Él ya sabe qué taza vamos a hacer. Lo voy a llevar con la tacita. ¿Qué tipo de taza? De porcelana, linda, pintoresca. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Usted lo cree? Si no, me voy. Ya Dios tiene en su corazón, ya Dios dijo cómo va a ser fulano, cada uno de nosotros. Lo puso así. ¿Sí? Ya Dios estableció qué vamos a hacer. Pero claro, nacemos como una piedra. Nacemos como una roca bruta. Y necesitamos ser procesados. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser molidos. Necesitamos ser cepillado, golpeado, amasado, quemado en el horno, pintado, para que tengamos el brillo que Dios quiere que tengamos. Y es necesario, si no, nunca vamos a hacer. Por eso el primer pasaje decía, la buena obra que comenzó en nosotros, sin duda la va a terminar. Pero cuando me voy a la historia del pueblo de Israel, digo, ¿pero por qué el pueblo de Israel no logró llegar a la tierra prometida? ¿Por qué no logró obtener la bendición? Y saben, este versículo de 2 de Pedro 3:9, la parte final, yo creo que leía la última parte del versículo, ¿qué dice? Sino que todos procedan al. ¿Sabe que si la tacita hubiera tenido voluntad, yo no sé si hubiera quedado en el horno? Yo no sé si hubiese terminado como la que vemos allí. Es un objeto, obviamente esto es una narración. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el que vivió en el cautiverio, el que sufrió las penurias, el oprobio, ese pueblo no llegó porque le faltó arrepentimiento. Dios dice, la promesa no tarda, no va a llegar tarde, pero Él necesita algo. Él necesita algo de ti. El proceso continúa. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Servidos por Dios.
La vestimenta no se gastaba, el calzado no se gastaba, no tenían que cocinar. Gloria a Dios, aleluya. No tenían que cocinar, ¿o sí? No. No dice que de mañana descendía el maná, lo juntaban y le daba para todo el día. ¿Cuánto estaríamos felices? Durante 40 años Dios se glorificó en ellos. 40 años sirviéndolos. Porque Dios los servía, porque no solo le alimentaba, no solo los guardaba su vestimenta, sino que también los protegía del calor y del frío y de las bestias. Porque nada se podía acercar a ellos. Y sin embargo ese pueblo rebelde, idólatra, no logró tomar la promesa. Entonces yo me pongo a pensar a veces, cuando estamos en el proceso es algo personal. El proceso de la abuela no es el mismo que el mío. Y créame que también nosotros estamos siendo procesados porque es todos. No hay uno que no esté siendo procesado. No hay uno que no esté pasando por alguna dificultad o estando en el horno, siendo amasado, golpeado, cepillado, no sé cómo usted quiera llamarle, ponga el nombre que usted quiera. Porque todos estamos caminando hacia la perfección o hacia el día final. No hay uno. El tema es cuando los procesos no se cierran. ¿Por qué no se cierran los procesos? Algunos porque es el tiempo de Dios, pero otros por culpa nuestra, porque somos, la palabra sería duros de servir, duros de cabeza. ¿Sí? Somos duros. No queremos dar el brazo a torcer. Y peleamos con Dios, peleamos con Él. Como la tacita peleaba con su creador. Gritaba, lloraba, golpeaba el horno, quería salir, pero no sabía que lo que estaba pasando era por su bien. Vos no sabés que lo que estás pasando es por tu bien. Porque el creador, o sea, Dios, nunca va a hacer nada, nunca te va a permitir que pases por nada que no sea para tu bien. Ahora el tema es entender qué es lo que el creador quiere hacer conmigo. ¿Qué es lo que el creador quiere trabajar en mí? ¿Qué es lo que Él quiere moldearme? Porque en definitiva, de la roca sacó una taza. Ese dice el cuento. De nosotros, ¿qué quiere sacar el Señor? ¿Qué impureza en nosotros el Señor quiere limpiar? Y ahí entra el problema. Solo cuando yo me arrepiento, que significa un cambio de dirección, que significa una postura distinta, que significa, Señor, yo te permito que hagas lo que tú quieras en mi vida. Solo en ese momento vamos a poder comprender qué tengo que entregarle a Dios, qué puerta tengo que cerrar, qué paso tengo que dar. Y no me diga que ya terminó el proceso en su vida porque me está mintiendo. Nadie ha terminado el proceso. Todos seguimos. El apóstol Pablo mismo dijo, ni siquiera yo quiero pensar que lo he alcanzado, sino prosigo a la meta, prosigo el camino, prosigo. O sea, ya Dios nos está hablando de proceso. Todos en la Biblia, Moisés, Saúl, David, todos pasaron por proceso. Pedro, Pablo, todos pasaron por proceso. Algunos cortos, fíjese la diferencia. Pablo dice que tenía un aguijón. Y dice que le clamó al Señor, le rogó al Señor por 3 veces. Y el Señor le dijo, no te voy a sacar el aguijón. Mejor bástate en mi gracia. Ok, dijo, está bien. Y a partir de ahí, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pablo? ¿Siguió? No. ¿Qué hubo en él? Hubo un reconocimiento, hubo un arrepentimiento. Yo me supongo, por lo que dice la palabra, que Pablo era de un temperamento fuerte. Recuerden que era el que perseguía a la iglesia. Él no se casaba con nadie. Vos sos cristiano, vení para acá y ¡yum! Para la cárcel. Y sin embargo, él peleó con Dios. Pero cuando Dios le habló, le dijo, entendió y aceptó. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios te habla? ¿Cuántas veces Dios te dice?
tal cosa, y vos seguís encaprichado en lo mismo, seguís dándote la cabeza. ¿Cuántas veces Dios te alerta? Espíritu Santo, corazonada, lo que usted quiera, llámele como usted quiera, pero es Dios hablándote. A través de la palabra, de un hermano, de un mensaje, de una prédica. ¿Cuántas veces Dios te dice, cambia tu dirección, entrégame esto, cierra aquella puerta? Pero no. Seguimos. Por ende, seguimos en el proceso. ¿Sí? Dios, mejor que nadie y más que nadie, quiere quitarnos de ese proceso porque quiere comenzar otro proceso. Así como la tacita terminó el proceso de la formación, el primer paso del de polvo, el amasar y el horno, que se formó la forma de la taza. Ese es el primer proceso. Después tuvo el proceso del pintado, ¿sí? Y volvió al horno para terminar la buena obra. O sea, quiere decir que Dios trabaja en procesos, pero si no terminamos un proceso, Él no puede comenzar el otro. Si yo no permito que Dios termine un proceso en mí, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Cómo Dios puede comenzar el otro? Si no, sería una locura. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo, y me predico a mí, me arrepiento, me doy cuenta que estoy siendo terco, testarudo, cabeza dura, inconsciente, ¿entiendes? Y me arrepiento, entonces Dios finaliza ese proceso. Digamos, abre el horno, te saca y te pone en la repisa que tomes aire. Por un tiempito. Amén. Cuando yo conocí a Cristo, Dios comenzó un proceso y conmigo fue así, a 200 por hora. Pero yo entendí que debía dejar que Dios me procesara. Y nunca me resistí, nunca me opuse. Y acepté las direcciones, las correcciones de los que ya habían pasado el proceso. Porque yo dije, ¿de qué vale resistirme si Dios lo va a hacer igual? Es perderme la bendición. El pueblo de Israel se perdió la bendición. Esa generación se perdió la bendición. ¿Por qué? Por cabezón. Porque se resistió. Porque se volvió en contra de Dios. Mejor es morir en Egipto comiendo sancocho de cordero y cebolla cocida y ajo y siendo esclavo que estar libre en el desierto y pasar a la tierra prometida y disfrutar de los frutos que Dios tiene. Eso sucede hoy día. Eso está sucediendo hoy día. Prefiero estar en cautiverio, oprimido, triste, dolido, y no estar gozándome en las cosas del Señor. Eso es ser duro de cerviz. Vamos a ser finos. Duro de cerviz. Dios quiere ganar la batalla. Pero tú tienes que permitírselo. Porque si no, la batalla la gana el otro. Usted ve el mundo como está. ¿Qué es lo que enseña el otro? Droga, alcoholismo, prostitución, destrucción total. El hombre terminado a un nivel, llevado a un nivel que es, yo digo, no creo que nunca visto y va a seguir empeorando todavía. Y eso es lo que hace el otro. Ese es el proceso que hace el otro en el mundo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos procese. De que Dios haga con nosotros la buena obra. Diga conmigo, la buena obra. Él quiere terminar esa buena obra. El tema es, yo se lo permito, yo dejo que la haga o me resisto. A veces nos enloquecemos, pero la Biblia también dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Amén. Diga conmigo, estoy siendo procesado. Diga, Dios me está procesando. Dígalo porque es necesario. Es necesario. Fíjese, por ejemplo, vamos a la vida de José. Todos conocen a José, el soñador. ¿Amén? ¿Qué le pasó a José?
Mejor dicho, ¿qué no le pasó a José? Si los hermanos los hubieran envidiado, no hubiera sido entregado a la caravana. Si no hubiera sido entregado a la caravana, no hubiera sido vendido como esclavo a Potifar. Si no hubiera sido vendido como esclavo a Potifar, no hubiera ido a la cárcel. Si no hubiera ido a la cárcel, no hubiera conocido al copero del rey. Si no hubiera conocido al copero del rey, no hubiera adivinado los sueños de Faraón. Y si no hubiese adivinado los sueños de Faraón, no hubiese sido el segundo en el orden de poder de Egipto y hubiese salvado a toda la tierra. El sueño que Dios le dio cuando era un muchacho de que los 11 manojos se inclinaban y la estrella y el sol y la luna se inclinaban ante él, que era su familia, no se hubiese cumplido. Él pasó el proceso. Y si usted estudia la historia de José, en ningún momento él se resistió al proceso. En ningún momento él dijo, no, yo no voy a la cárcel porque yo no tengo culpa. No tenía culpa, fue a la cárcel igual. Pero era un propósito de Dios. A veces las cosas malas que nos suceden son para bien. La Biblia dice, o Dios dice, que aquellos que permanecemos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos que aprender a rescatar de las cosas que nos suceden, porque es parte del proceso del crecimiento, parte de la maduración del cristiano, parte de tomar esa autoridad que hablamos hace un tiempo atrás. ¿Cómo puedo yo tomar una autoridad? ¿Cómo José podía tomar una autoridad si él no hubiese pasado por todo lo que pasó? Cuando él se plantó delante del pueblo de Egipto, fue por una orden que Faraón le dio. Nadie está por encima de él salvo yo, dijo. Y todos harán lo que él le dice. Pero eso lo conquistó, porque es muy lindo llegar al puesto ese. Pero él pasó todo el proceso, desde que su hermano lo entregaron y lo vendieron. Desde ese momento, no dice la Biblia cuánto tiempo fue, pero fue mucho tiempo. Ahora, ¿cuánto de nosotros permitimos que Dios nos procese? Porque la promesa está. La promesa está. Nacimos con una promesa. Nacimos con un rótulo. Nacimos con una forma como esa tacita. Nacimos con una forma que ya Dios la dio. Ya Dios la tiene. Ahora, es necesario que yo permita que Dios obre en mí. Que Dios trabaje en mí. En mi carácter. Debemos ser procesados. No el temperamento es algo genético, hereditario. Y es bueno tener temperamento, pero el carácter se moldea. Porque el carácter es la suma del temperamento más las vivencias. Y las vivencias es parte del proceso. Y esas vivencias nos ayudan a tomar ciertas decisiones. Y cada decisión que yo tomo tiene una consecuencia. Por eso yo dije, si la tacita fuera viva, seguramente no hubiera pasado por el horno. Porque a nadie nos gusta estar en el horno. No nos gusta. Pero si Dios lo permitió, algo poderoso va a suceder en mí. Ahora, tengo que tener esa sensibilidad y esa comunión con el Espíritu Santo para poder entender qué quiere hacer Dios en mí. Porque es contigo. Ay, pastor, no, es contigo. Es personal. No es con tu esposa. No, porque si mi esposa... No, sos vos. Vos sos el que tenés que cambiar. Vos sos el que tenés que romper. Vos sos el que tenés que permitir que Dios haga. No, porque yo... No, deja. ¿Sabes cuántas veces nosotros interferimos en los planes de Dios? Todos los días y a cada rato. Ya, somos especialistas en truncar un plan de Dios. Porque nos falta esa sensibilidad y nos falta esa capacidad de arrepentimiento. Muchas veces nos creemos mejor que Dios. Muchas veces. Nos creemos superior a Dios. Y creemos que sabemos más que Él. Y creemos que podemos vencerlo a Él. Y nadie ha vencido a Dios. En la Biblia, léalo, ¿quién venció a Dios? Nadie. Aún Abraham, terrible negociante, ese sí que fue un orden negociante. Negoció, pero ¿quién tuvo la razón? ¿Por qué? Porque Él ve más allá. Diga conmigo, Dios ve más allá. Y Él tiene preparado grandes cosas para mí. Es su promesa. Pero para llegar a eso, tengo que ser como José, permitir que me procesen.
Permitir que esa piedra que sea rota, destruida, hecha polvo, amasada, formada, horneada, cepillada, pintada, horneada, lustrada, exhibida. ¿Sí? Dicho de otra forma, humillarnos delante de Él. La mejor forma de arrepentirnos delante de Dios es humillándonos, pero humillándonos en la forma, el sentido de decirle, Señor, tú eres mi creador. El que creó la tacita. Tú eres mi creador. Yo no soy nada. Tú eres mi creador. Tú tienes la autoridad para transformar mi vida. Tú tienes la autoridad para hacer conmigo lo que quieras. ¿O no? Pero no lo puede hacer. Necesita que tú le digas, sí, Señor. ¿En algún momento de la vida de José se quejó? Nunca. Nunca se quejó. ¿En algún momento preguntó por qué? Lo sufrió, lo vivió, lo entendió y decidió aceptar lo que venía porque dijo, esto es de parte de Dios. ¿Sí? Yo acepto lo que viene porque sé que Dios está trabajando en mí. Pero también debo buscar que no sea el enemigo el que me está induciendo a hacer cosas que no son. Ops, ¿qué pasó? Porque dice la palabra que él se viste de ángel de luz para engañar aún a sus escogidos. De hecho, engañó a Eva. De hecho, engañó a Elías. Terrible profeta, lo engañó. De hecho, quiso engañar a Jesucristo, obviamente no pudo. Por eso, muchas veces nosotros nos ponemos en una posición que no permitimos que Dios trabaje en nosotros. Y si yo no permito, el proceso nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Estaremos eternamente procesados hasta el día del juicio, hasta el día de Jesucristo o hasta el día que partamos. ¿Qué pasó? No logramos las bendiciones. No llegaron las bendiciones a nuestras vidas. Pero Dios no te puede dar algo que no puedas disfrutar. Jamás Dios te va a dar algo que tú no puedas disfrutar. Jamás Dios no te va a dar algo que tú no estés preparado para disfrutarlo, para hacerlo. ¿Por qué se cree que José pasó por todo ese proceso? Porque era necesario para llegar al puesto que tenía que llegar, que Dios ya sabía que iba a llegar. Era necesario pasar por todo ese proceso y aprender todo lo que aprendió. Administración, autoridad, palabra, presencia, todo lo aprendió en el proceso. A veces preferimos quedarnos como estamos. Creo que el pastor Leo predicó en la comodidad. Y Dios te quiere sacar de esa comodidad. Gracias por escucharnos. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de sábados, puedes obtener más información visitando nuestro Instagram, www.instagram.com/manantialdevida.